bendición de estar reunidos y estar conectados en línea con ustedes, amados hermanos, allá en Altamira, Tamaulipas. Y bueno, estamos prácticamente llegando al final del ministerio de nuestro Señor Jesús. El pasaje que vamos a compartir en esta mañana es el previo a la entrada a Jerusalén. Y bueno, cuando llegamos a este punto, no puede haber menos que recordar todos y cada una de las situaciones, circunstancias que hemos tratado de compartir a través de toda esta serie de mensajes cuyo título le hemos puesto Discípulo, y cómo podemos aprender a seguir las pisadas del Maestro. Pero en esta última etapa va a haber enseñanzas maravillosas, igual que todo el ministerio, pero el clima hostil que está enfrentando nuestro Señor cada vez se va acentuando de una manera totalmente siniestra, si podemos encontrar un modo, porque ahora sí están reunidos los fariseos, los escribas, con la firme intención de no solamente hacerle callar, sino ahora también ya de matarle. De tal manera que en este último pasaje, antes de la entrada a Jerusalén, podemos ver algunas todavía situaciones, algunas cuestiones que tienen que ver con principios que pueden ser aplicados a nuestra vida. Estamos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, voy a leer del versículo 1 al 8, voy a estar utilizando la Reina Valera, pero también en algunos pasajes utilizaré la traducción lenguaje actual, sobre todo por el lenguaje común que utilizamos aquí en México y que nos ayuda a entender un poquito más acerca de lo que estaba enseñando el Maestro. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 12, versículo 1, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre no me tendréis. Y bueno, como mencioné, ese es prácticamente el previo de la entrada a Jerusalén. Y este pasaje, aunque corto, ofrece una cantidad de reflexión. Y me gustaría primero compartir una reflexión antes de tocar cuatro puntos que podemos sacar ahí del pasaje, que pueden servirnos como principios para nosotros. Empieza hablando ahí de los versículos 1 al 3, ¿dónde estaba Jesús y qué fue lo que le hicieron? Y le hicieron ahí una cena. Antes de una semana de su crucifixión, Jesús fue a la cena preparada en su honor en casa de Simón el leproso. La referencia es Mateo 26:6 y Marcos 14:3. Sus amigos Marta, Lázaro y María estaban ahí también. María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Durante la cena María dio a Jesús un regalo singular. No era inusual lavar los pies de un invitado, pero sí era inusual usar perfume de nardo puro de mucho precio para hacerlo, y singular enjugar los pies con sus cabellos. O sea, por un lado es importante considerar lo que fue utilizado en este caso por María, el perfume de nardo puro, pero también la forma y la manera que lo hace, enjugar los pies con sus cabellos. Y ahorita vamos a ver algunas situaciones con respecto a esto. El regalo de María fue extraordinariamente humilde. Cuando un invitado entraba a la casa, usualmente se le lavaban los pies con agua y su cabeza era ungida con una gota de aceite y de perfume. Aquí María utilizó este delicado perfume y ungió los pies de Jesús.
Ella consideró que su delicado perfume era bueno solo para los pies de Jesús. El regalo de María fue extraordinariamente extravagante. Ella utilizó mucho, 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Las especies y perfumes con frecuencia se usaban como inversión porque no ocupaban de mucho espacio, eran portátiles y fácilmente negociables en el mercado. Judas calculó que este perfume valía 300 denarios, que era el equivalente al salario de un año. El regalo de María fue extraordinariamente desinteresado. No solo le dio el regalo del perfume muy caro, sino que también enjugó los pies con sus cabellos. Esto quiere decir que soltó su cabello en público, algo que una mujer judía raramente o nunca lo haría. En todo esto, María nos muestra una devoción a Jesús. La vida de María es como un cuadro de 3 pinturas memorables. En cada una de ellas, ella está a los pies de Jesús. En pasajes paralelos, en Lucas 10, 38 en adelante, podemos encontrar esto, que María estaba a los pies de Jesús. Ahora, Judas Iscariote, el que le había de entregar, era muy poco tiempo. Judas iba a entregar a Jesús. Esta traición se ve mucho más oscura al contrastarla con la luz de devoción de María hacia Jesús. Era obvio que Judas se opusiera al regalo de María, ya que le remordía la conciencia al ver este sencillo pero poderoso acto de amor. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona a Judas haciendo algo malévolo, aparte de su traición a Jesús, y aunque esto fue hecho en secreto, Judas logró con éxito esconder las tinieblas de su corazón de los ojos de todos, a excepción, obviamente, de los ojos del Maestro, de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Judas nos muestra cómo las apariencias externas pueden ser engañosas. Mucha gente tiene una fachada religiosa en donde esconde muchos pecados secretos. Judas tenía un sentido muy agudo para el valor de las finanzas, pero no para lo que Dios valoraba. El sentido que esto era mostrarle a Jesús demasiado amor y devoción. Si somos extravagantes en nuestro amor por Jesús, Él no nos criticará. Eso fue lo que Judas hizo. ¿Somos como María extravagantes en nuestro amor por Jesús, o somos como Judas criticando a los que lo son? Y finalmente, para el día de mi sepultura ha guardado esto. María sabía algo que los discípulos tal vez no entendían. Ella percibía, o ella podía saber, o ella podía imaginar que Jesús iba a morir, por lo cual fue motivada a ofrecer a Jesús este extravagante regalo de devoción. María tenía más revelación que otros, ya que pasaba tiempo a los pies de Jesús. Esto es importante. María de una u otra manera siempre escogió la buena parte, la mejor parte, aquella que no le iba a ser quitada. Y el hecho de haber estado mucho tiempo presente ahí, sobre todo a los pies de Jesús, hacía que las enseñanzas del Maestro hubieran penetrado en su mente y en su corazón hasta lo máximo. Este fue el momento en el que simbólicamente Jesús fue apartado para su entierro por alguien que realmente entendía lo que estaba sucediendo. Y bueno, hablaba yo de que hay por lo menos 4 cosas que nosotros podemos aprender, podemos ver en cuanto a lo que el suceso que pasó ahí y las enseñanzas o principios que puede haber para nosotros. Y primero, me gustaría tocar primero, en primera instancia, la actitud de María. La actitud de María, que dice que le hizo una cena. Jesús fue a Betania, donde parece que le hicieron un banquete en su honor, en el que estaban Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, sus hermanas Marta y María, los 2 y también uno llamado Simón. Si es que aceptamos que lo que habla Mateo 26:6 y Marcos 14:3 se refieren a la misma comida que aquí nos refiere el Evangelio según Juan. Marta, como de costumbre, y esos son de los puntos que quiero resaltar aquí en esta cuestión. Marta, como de costumbre,
tal como establece ahí en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, tomaba bien su papel de servicio. Y esta es la primera actitud que se observa aquí, la del servicio. Suponemos que todas las personas que estaban en la casa eran conscientes de que estaban celebrando y dándole el reconocimiento a Jesús, el Maestro de Nazaret. Una de las actitudes principales para desempeñar cualquier ministerio que alabe y glorifique a Dios es la del servicio. Marta sabía cuál era su responsabilidad y su deber como discípula del Señor. Debía acatar su papel en el servicio a los demás, y esta actitud no debe faltar en los líderes actualmente, aunque muchos lo hayan olvidado. Y como dije, es importante considerar la parte primordial, la parte importante de esta actitud que tenía Marta. A diferencia del pasaje de Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, donde exactamente pareciera una escena totalmente copiada, parecía la misma escena que está ahí en Lucas 10:38, en otras situaciones, en otras circunstancias, en otras condiciones, pero parece ser que lo demás no ha cambiado. Al menos los actores y todo lo que pasa ahí nos refieren, y estoy hablando particularmente de Marta y de María. Nuevamente encontramos, igual que en Lucas 10:38, encontramos a Marta sirviendo, a Marta ocupándose de las labores domésticas, a Marta haciendo las cosas. Primero, ¿cuál fue la diferencia entre este pasaje de Juan y el pasaje de Lucas? Porque normalmente nos ha quedado el estigma de que siempre que hablamos del afán, siempre que hablamos acerca de que hay cosas que no son importantes o las consideramos menos importantes, es la actitud precisamente de Marta. Afanada y turbada estás. Pero a diferencia de aquel pasaje, parece ser que Marta había aprendido la lección, porque el asunto no es que sirviera, siempre hace falta alguien que sirva, siempre hace falta el don del servicio manifestado en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Pero a diferencia de Lucas, donde realmente la reprensión del maestro fue afanada y turbada estás. ¿Por qué? Porque fue capaz Marta no solamente de quejarse de la labor que estaba haciendo, sino de cuestionar a Jesús por no decirle a su hermana María que le fue a ayudar con las cosas de materiales o cosas de la casa. Pero ahora encontramos igual a Marta otra vez sirviendo, ocupándose en los guisos, ocupándose en la comida. Pero ahora ya no está afanada y turbada. Hay que recordar que dentro de estos cuadros que nos ofrece tanto Lucas como Juan, la casa las condiciones en aquel tiempo, las casas estaban tan cercanas, la cocina del comedor o de la cocina, no exactamente del comedor, pero donde se reunían para comer, que no es raro que a pesar de que Marta estuviera ocupada haciendo la comida, ella estaba escuchando, ella estaba oyendo. Finalmente la diferencia es que en aquel momento se preocupó más por los excesos, cayó en el afán, y esa fue la reprensión que hizo el maestro. Pero desde luego que el ministerio de Marta era importantísimo, y es tan importante que el Señor mismo habló acerca de esto cuando allí en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, el maestro dijo, y lo voy a leer aquí en la traducción lenguaje actual: entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes, y aquí nota, eso es lo que quiero resaltar de esta primera actitud, de esta cuestión que tiene que ver con Marta y su servicio, o lo que significa el don de servicio para todos y cada uno de nosotros. Dice el versículo 26, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Y solamente es un versículo que habla en torno al servicio de una manera muy explícita, de una manera muy clara en cuanto a la responsabilidad que tenemos del servicio cada uno de nosotros. Y ahí nuestro Señor está exponiendo
está hablando y está diciendo que es sumamente importante, y sobre todo, ¿a quién lo refiere? Lo refiere no en general, sino específicamente a aquellos que tienen o que tenemos una responsabilidad diferente. Y el Señor establece que el verdadero liderazgo no significa el conocer más, el saber más, el tener tanta sabiduría. O sea, es importante esto, sí, pero lo primordial, lo fundamental que el Señor establece es que para ser parte importante de un liderazgo tiene que haber ese don de servicio, independientemente de tenerse otros dones de sabiduría, de elocuencia, de enseñanza, de predicación, pero el servicio es lo que debería imperar en nuestras vidas, y de una u otra manera es a través del servicio que nuestra labor se hace notoria, no solamente ante Dios, sino también ante los demás. Y creo que una de las cosas que podemos aprender aquí en esta primera reflexión del pasaje que estamos analizando es la actitud de Marta, quien a través de su actitud de servicio complementaba el cuadro que se requiere en todas y cada una de las circunstancias que pueda haber en nuestra vida. Siempre es importante, y tú lo puedes ver en tu propio hogar, en tu propia familia. Siempre hay alguien. Aquí en la casa con frecuencia hablamos y decimos que la última que se sienta a comer es mi esposa, porque ella sirve, y ya al final se sirve ella y se sienta. A veces le decimos, oye, ya acabamos todos y tú apenas estás comenzando, pero es el don de servicio, es la manera en que ella interpreta que a través de esto ella puede estar agradando a Dios y estar agradando a los demás. Y creo que eso es el primer punto que había que resaltar. Deberíamos tener, independientemente de otros dones, de otros talentos, de otras habilidades, de otras destrezas, en nosotros debería ser común el don del servicio. Ahora, vamos con la contraparte, vamos con la actitud de María. En la cultura judía, cuando un visitante llegaba a una casa y se lo invitaba a comer, el deber del anfitrión era asegurarse que fueran lavados los pies de la visita. Esto es lo que hizo la mujer de la ciudad, que era pecadora y que regó los pies de Jesús con sus lágrimas y luego los secó con sus cabellos. Lo que encontramos en el pasaje ahí, cuando Jesús acepta comer en casa de Simón el fariseo, y que algunos se identifican con María de Betania. Lo cierto es que la actitud de María en este pasaje del Evangelio según San Juan es una actitud de humildad y humillación. Ella sabía quién era Jesús. Tanto ella como Marta estaban seguras de que tenían enfrente a Cristo, el Hijo de Dios. El relato de Juan no menciona que María haya derramado lágrimas, pero como se dice de la mujer que interrumpe la comida allá en Lucas 7:36 al 50, pero no cabe duda que el trabajo del ungimiento de los pies era una tarea servil para los esclavos o sirvientes de la casa. No lo hacían nunca el anfitrión o dueño de la casa, y por eso es una muestra de devoción lo que María hace aquí. En Juan 13 se nos cuenta que Jesús realizó una acción similar a la de María cuando se levantó de la cena y se puso a lavarle los pies a los discípulos con los que compartía la cena, que no habían entendido todavía que la grandeza se mide con el servicio y la humillación o la humildad. En contraste con Judas, María expresó una devoción leal a su Señor. Y yo creo que lo que podemos aprender, no solamente de la disposición, no solamente del interés que María tenía o ponía en cada una de sus acciones, como el estar a los pies de Jesús, como el disfrutar la buena parte, es finalmente la manera y la forma en que ella llevaba a cabo cada una de estas cosas. Y casualmente, si nosotros regresamos allá a Génesis, en el capítulo 4, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice versículo 3 de Génesis capítulo 4, pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda.
Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. ¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel? La ofrenda de Caín fue una ofrenda natural, normal, nada excelso, nada diferente, nada fuera de la realidad, simplemente como si fuera un acto mecánico llevó su ofrenda, a diferencia de Caín, y ahí mismo podemos ver la diferencia. Mira, cuando se trata de la ofrenda de Caín, dice, le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. No habla de ninguna otra cosa, era un procedimiento hasta natural, normal. Es como traer algún plato a la mesa y simplemente ponerlo ahí a ver quién se lo come. Pero dice de Abel, él escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. O sea, Abel ofreció lo primero, ofreció lo más importante, ofreció todas y cada una de las cosas que sabía que en un momento dado eran lo mejor de él para ofrecerle a Dios. Y creo que esta es una enseñanza increíble para todos y cada uno de nosotros, pero además es una enseñanza que de una u otra manera David ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, mira, capítulo 51, dice capítulo 51, versículo 15 al 17, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Particularmente, y me encanta por eso la sabiduría de la Escritura, ¿cuál es el sacrificio que agrada a Dios? No es un sacrificio de apariencia, no es un sacrificio de religiosidad, no es un sacrificio porque podemos estar los domingos adorando en el edificio, ¿verdad? Y puede ser que nuestro sacrificio que estamos ofreciendo no sea el que agrade al Señor, porque dice aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Si tú vas a las bienaventuranzas, las primeras 3 bienaventuranzas están resumidas en esto que escribió David y que más tarde de una u otra manera nos enseñó el maestro, que es un espíritu quebrantado. Bueno, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Un corazón quebrantado o un pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad total de Dios, es aquel que reconoce que sin Dios no ha hecho nada. Es como mencionamos cuando compartimos el pasaje de las bienaventuranzas, es un mendigo en la cocina de Dios, esperando recibir migajas y a cambio recibe un banquete. Ese es el espíritu quebrantado, ese es el espíritu que debería existir en cada uno de nosotros, ese es el espíritu que tenía María, el espíritu de humillarse. Por eso dicen los 3 pasajes, ella está postrada, ella está particularmente humillada, lo que lavó fueron los pies, o sea, literalmente está hincada y con sus cabellos, con todo lo de su ser, está tratando de agradar al Señor. Dice, al corazón contrito y humillado. Un corazón contrito es aquel que, como dice la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. O sea, aquellos que se dan cuenta de su condición, aquellos que nos damos cuenta que nuestra vida ha sido un fracaso, aquellos que nos damos cuenta de que hemos recibido un banquete por postrarnos a los pies de Jesús, y ese es un corazón contrito y luego humillado. La tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, o como traducen otras traducciones, bienaventurados los humildes. O sea, esas tres primeras bienaventuranzas nos muestran realmente qué es el sacrificio, nos muestran realmente qué es lo que le agrada al Señor, y eso es lo que se refleja allí en el testimonio de María, cuando ella va, se postra, saca lo mejor de sí. Porque es cierto que el perfume pudo haber sido muy caro. Es cierto, como vamos a ver a consideración en la actitud de Judas, que ese dinero que costaba el perfume podría haber sido utilizado. Pero cuando tú le ofreces tu vida misma al Maestro,
no hay que ver el valor de las cosas materiales, no hay que ver ninguna otra circunstancia, sino que hay que ver un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado. Y ese es el sacrificio que estaba haciendo María, y eso es lo que generalmente debería de existir en cada uno de los actos de nuestra vida, sobre todo aquellos que decimos o queremos ser discípulos de Cristo. Debería imperar en nosotros un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, porque ese es el sacrificio que realmente agrada y glorifica a Dios. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y eso es lo que María estaba mostrando en esto que hizo ahí con el maestro. Vamos a la actitud ahora de Judas. A Judas Iscariote objetó que habría sido mejor que María vendiera el perfume en lugar de derramarlo sobre los pies del Señor. Nota. El costo del perfume que María derramó para ungir los pies de Jesús equivalía aproximadamente a 300 denarios, o sea, el salario de un jornalero por 300 días de trabajo. Y cabe preguntarnos, ¿tenía razón Judas al argumentar el que habría sido mejor vender el perfume y darle las ganancias a los pobres? Desde esta perspectiva, uno puede imaginar o uno puede pensar que hubiera sido tal vez lo más adecuado, pero como hablábamos, incluso en el mensaje que compartimos el viernes pasado, ¿qué son las motivaciones que tenemos para hacer las cosas, para ver las cosas, para señalar las cosas, para juzgar las cosas? ¿Qué es lo que nos motiva? A veces un dilema elegir entre lo correcto y lo justo, pero muchas veces depende de las intenciones del corazón. La intención de Judas parecía buena, pero detrás se escondía una idea maligna. Manifestó un supuesto interés en los pobres. A Judas se le acusa de ladrón en el versículo 6. Se le acusa de manifestar un interés en los pobres que en realidad era fingido. La verdad es que era falsa su preocupación por el desperdicio del perfume en los pies de Jesús. Muchos hacen lo mismo, presentan un interés social por alguien o por un grupo de personas, pero es con el exclusivo propósito de gestionar y agenciarse una ganancia. Lamentablemente hoy la noble práctica de la opción de los pobres se ha vuelto para muchos una manera de vivir, un modus vivendi. ¿Cuántos abusos no se han cometido en nombre de los pobres y desamparados? Jesús robaba lo que de hecho les pertenecía a los pobres. El no querer compartir se vuelve una traición y Judas se convierte en el traidor de Jesús. Judas termina de manifestar su real condición a pesar de ser uno de los 12 cuando vendió a Jesús por 30 piezas de plata. La creencia o la espiritualidad en Jesús no se miden por el tiempo de convivencia en la iglesia. Voy a repetir esto. La creencia o la espiritualidad en Jesús no se mide por el tiempo de convivencia en la iglesia o en el edificio o con el ministerio. Se miden por los frutos de arrepentimiento y por el cambio de mentalidad. La vida de Judas muestra que fue una persona que nunca cambió de mentalidad, que sí creyó en el Mesías, fue a medias. Nunca hubo un cambio de mentalidad ni de pensamiento, no hubo una conversión que mostrara los resultados del cambio en la convivencia con el Maestro. Y esa actitud, esa situación, esa circunstancia que estamos viendo aquí o analizando en la actitud de Judas, es una actitud que en un momento dado puede volverse un peligro para cada uno de nosotros, porque hoy en día parece ser que estamos más interesados, aunque no lo expresemos así, pero parece que estamos más interesados en las cosas materiales que en lo que verdaderamente nos debería interesar. Jesucristo nuestro Señor habló y dijo ahí en Mateo 6:24, antes de hablar de los afanes de la vida, Él dijo, ninguno puede servir a dos amos, o aborrecerá a uno, o amará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y creo que es una de las cuestiones que
que más son representativas para nuestra vida, para nuestro crecimiento, es el no tener la mirada en las cosas materiales, en no tener la mirada propiamente en el dinero, en saber que el uso del dinero tiene que ser de la manera adecuada y de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pablo, hablando a Timoteo, dice, capítulo 6, versículo 10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Es una advertencia, pero es una advertencia no solamente para aquel que pueda ser un tesorero o aquel que tenga que ser el encargado de administrar bienes materiales. Puede ser también un problema para cada uno de nosotros, un problema que se puede reflejar cuando nosotros no estamos contentos con lo que tenemos o no estamos satisfechos con lo que hay en nuestra vida o con lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y creo que el escritor de Hebreos habla de manera muy clara ahí en el capítulo 13, versículos 5 y 6, cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y aquí viene el punto de la avaricia de Judas, y la avaricia que en un momento dado nos puede invadir, como dije, independientemente de que administremos o seamos quienes llevemos el control de un dinero, sea una iglesia, sea una familia, sea en la sociedad, o sea donde sea. Dice aquí, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Gracias, Señor, gracias por estos tiempos de pandemia, Señor, gracias, Señor, porque en esos tiempos de pandemia, en esos tiempos en que la situación, la recesión económica cada vez está más grave, Señor, después de 4 o 5 meses, según el tiempo que cada uno elija, uno puede ver la mano de Dios en tener alimento en la mesa cada día, eso de acuerdo a la misericordia y a la compasión de Dios. Y Señor, esto no se logra con dinero, esto se logra, sí, a lo mejor es utilizado el dinero, pero Señor, esto se logra porque, como dice aquí, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Judas no estaba contento, y Judas no era que le preocuparan los pobres, porque como se mostró más tarde en su traición, él fue capaz de vender a Jesús, él fue capaz de entregar a Jesús, y lo entregó a cambio ¿de qué? De 30 piezas de plata, independientemente del valor nominativo que pudiera tener para nosotros hoy en día. Lo cierto es que eso es avaricia, lo cierto es que hasta dónde puede llegar la condición de un hombre con tal de lograr su beneficio personal, su ganancia personal. Pero eso también, como lo leímos ahí en Hebreos, es una advertencia para nosotros. Gracias, Señor, por lo que tengo, gracias por lo que tengo ahora, no por lo que deseo tener, no por lo que quiero tener, sino gracias a Dios, Señor, por tu providencia, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias por considerarnos o por vernos como tus hijos. Y yo creo que esto es parte de lo que finalmente el espíritu que debería prevalecer en cada uno de nosotros. Y finalmente, y con esto prácticamente voy a terminar, mientras que Judas no reconoció a Jesús como el Mesías, Jesús defendió la actitud de María al ungir los pies con perfume. Lo más importante es que María había visto lo que algunos de los que acompañaban a Jesús, incluyendo a Judas, no habían reconocido que Jesús era el Mesías. María había reconocido el significado de la hora. Jesús interpretó que María había guardado el perfume para el día de su sepultura, y a decir verdad, en su acto María se anticipó 6 días la muerte y sepultura de Jesús, mostrando que había entendido que Jesús había venido para salvarlos a ella y a todas y todos los que habían de creer en él. Todos los hombres y mujeres de hoy, así como María, le debemos la salvación al Maestro. Al reconocer la muerte y resurrección de Jesús y humillarnos ante él, todas las personas debemos aceptar que Jesús es el único medio de salvación. El texto nos deja unas cuantas preguntas para que reflexionemos. ¿Es necesario ser humilde para ser un servidor? Por supuesto que sí.
¿Cuál es nuestro pensamiento respecto a estas tres actitudes que se prescriben en el texto de hoy o que estuvimos analizando de hoy? Y finalmente, ¿qué actitud debe distinguir a quien llamamos la Iglesia de Cristo o a quien nos llamamos cristianos? Y creo que de los 4 puntos que hemos mencionado, se puede aprender un principio en cada uno de ellos. El servicio en primera instancia de Marta, independientemente de que lo apliques en cualquier cuestión, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. La devoción de María, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. La avaricia de Judas, porque no se puede llamar de otra manera. La traición de Judas. Y finalmente, lo que el Señor para él representa, el ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable a él. Y dice ahí Romanos 12:1, que es vuestro culto racional. Y yo creo que en este tiempo en que hemos tenido tantas circunstancias, tantos problemas para reunirnos, tantas cuestiones que tienen que ver con una diversidad de cosas, de indicaciones de la autoridad, del amor que tenemos, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando un corazón contrito y humillado se acerca al Señor, mira, esto es lo que realmente vale para Él. Y creo que nosotros deberíamos aprender de ello. Independientemente de la situación, circunstancia que estés pasando en tu vida, ofrécele al Señor un sacrificio vivo, santo y agradable, porque ese es el culto racional. Gracias queridos hermanos de Altamira, y seguimos en el culto de oración. Que Dios los bendiga.